a pacificar a pesar de él mismo. Creo que en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años, nosotros tenemos que seguir afianzando esa estrategia del presidente Chávez que parte del principio de la paz por una razón muy simple y un poco cerrando la idea, y es que un Estado terrorista, un paraestado terrorista, un paramilitarismo como el que se está planteando, como el que está queriendo exportar Estados Unidos a través de Colombia, no nos lleva a ninguna parte. El profesor Luis Brito García hace una pregunta que a mí me parece fundamental. ¿Qué pasaría un 12 o un 13 de abril si en la pata de un barrio hay unos paramilitares? Eso es importante, Sergio. Ya para cerrar, un poco pensando en lo del tejido del poder, en qué puede pasar en Colombia y qué puede pasar en nuestra América con Colombia como plataforma de operaciones del imperio. Una señora en el foro que hicimos del sistema de formación el jueves pasado, colombiana, tomó la palabra y dijo que no subestimáramos al pueblo colombiano, que no lo metiéramos en la globalidad esta de que todos son Uribe, todos son santos, que por el contrario viéramos las cifras de abstención, que más del 60% de ese pueblo no votó, más los que votaron por Mocu, y que viéramos allí la realidad de la correlación de fuerza, que no es el paramilitarismo ni es el narcotráfico, que es un pueblo noble y bueno que está dispuesto a colaborar para salir de la tragedia que ha vivido. Sí, bueno, yo decía hace un rato que el proyecto oligárquico más exitoso de América Latina es el proyecto oligárquico colombiano, que ha logrado mantenerse el poder desde la independencia hasta ahora en el marco de un bipartidismo conservador liberal que solo entra en crisis en este siglo. Es paradójico que en el país donde ha habido más guerras en el continente a través de la historia, solamente han tenido 2 gobiernos militares durante periodos muy cortos, Rojas Pinilla el siglo pasado y en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un pequeño periodo del militar. De manera que la oligarquía colombiana ha tenido muy claro el tema del poder y ha preparado a sus hijos para mantener el poder. Cuando tú analizas esa relación de padres e hijos, presidentes, los cardenales y los obispos y los generales, te darás cuenta que son más o menos los mismos apellidos. Entonces, nosotros hemos iniciado un proceso de transformaciones en nuestro país, y ese proceso de transformaciones, por sus características, por la profundidad de lo que se quiere hacer, entra en contradicción antagónica con los intereses imperialistas, y por tanto nosotros vamos a estar en una confrontación, y esa confrontación a nosotros nos conviene que sea para evitar la guerra. Por eso el discurso nuestro es un discurso de paz, pero la guerra se evita preparándose para ella. Y prepararse para la guerra significa prepararse no solamente la guerra, tomando el concepto de guerra de Clausewitz, no es un concepto militar, es un concepto político. La guerra es la continuación de la política. Entonces nosotros nos tenemos que preparar en 3 escenarios. En el escenario de la política, que pasa por el escenario de la movilización. La manera más fácil como nos pueden hacer una guerra es que nos encuentren desmovilizados. En la medida que nosotros estemos movilizados, estemos organizados, apoyemos al gobierno, apoyemos al comandante Chávez, apoyemos el proceso de transformaciones, se la van a pensar 2 veces. Y uno lo ve en Cuba. En Cuba es un país pequeño, muy distante del poderío militar y económico de Estados Unidos, y han resistido 50 años de agresión imperialista gracias a su unidad, gracias a la unidad del pueblo, a la formación política y cultural y educativa que tiene el pueblo, y al liderazgo del comandante jefe Fidel y ahora del presidente Raúl Castro. Entonces, eso, la movilización, la denuncia, es el segundo aspecto. O sea, nosotros tenemos que, nuestros medios de comunicación, nuestra formación política, por eso es que es importante estos eventos, porque la formación política que tengamos nos va a permitir entender mucho mejor, y vamos a ser capaces de contrarrestar desde una posición político-ideológica y de un nivel de conciencia superior cualquier tipo de agresión. Nuestra preparación militar para dar respuesta en caso que lo intentaran, ser capaces de dar respuesta militar, y la acción de nuestra diplomacia bolivariana más allá de nuestras fronteras, para que seamos capaces de actuar en todos los escenarios internacionales en los cuales el enemigo
recurrió a la OEA, seamos capaces de responder en la OEA, recurre a UNASUR, seamos capaces de responder, pero no solo responder, tener una política ofensiva que nos permita estar antes que ellos, mostrando lo que está pasando en nuestro país, las transformaciones que se están llevando a cabo y el éxito de la acción que estamos teniendo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Buen final. Gracias a los tres y de verdad, Gracias a veces nos preguntan, no, porque ustedes no traen, Gracias a ti. ¿por qué no traen a la contrarrevolución a debatir? No, la idea no es esta, la idea es que hagamos el debate nuestro acá y que además, más importante, sean insumos para el debate en la base, que la base pueda acá percibir algunas luces, algunas orientaciones, algunos textos, de manera que en la patrulla, en el consejo comunal, ahí los vecinos se sienten en la calle y puedan dar y entender y contextualizar y saber cuál es el rol de cada uno de ellos y cada una de ellas en este momento histórico. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a los equipos de producción y a la gente acá en el estudio por este debate socialista. Buenas noches.